Buenos días. Bueno, estamos pasando después de 2 días. Día lunes, una suspensión, bueno, en realidad más tolerancia, ¿no? Pero siempre que no hay tolerancia, algunas veces una parte viene, otra no. Lo mismo que el día de ayer, una situación inesperada, ya lo veíamos venir, pero no pensé que iba a ser tan brusco. Esta situación del combustible que está cada vez más álgido, ¿no? Cada vez hay menos combustible, tanto diésel primeramente, no se estaba afectando mucho, alrededor que había pocos micros, pero uno se podía movilizar todavía. Pero ya una vez que ha empezado a escasear la gasolina, eso ha sido terrible, ¿no? Ya las colas en los surtidores, menos taxis, más bien habían todavía, y hay todavía algunos circulando porque funcionan gas. Aparte que nos digan que no hay gas, ya es parálisis total. Pero tendremos que estar nuevamente alertas para esta situación, y eso ayer le decían al director, ¿no? Para este tipo de situaciones bien podríamos volver a las clases virtuales, ¿no? Cuando exista este tipo de situaciones, pero no se ha permitido, a pesar de que algunos docentes sé que han pasado clases virtuales, ¿no? Sobre todo en prácticas. Bueno, ayer hemos estado preparando en el anfiteatro, tratando de recuperar un poquito el cadáver. Tenemos ya listo gran parte de la extremidad superior, entonces hoy día vamos a reconocer, pero bueno, ahí por lo menos las primeras horas han sido completamente irregulares. Muchos han pasado, muchos no han pasado, y en la tarde creo que ya ha estado un poquito más regular, y hoy día más bien está casi normal las actividades, ¿no? Podemos ver todavía micros, taxis, ¿hasta cuándo? No sé. No sé también si mañana empiece nuevamente lo que han anunciado, ¿no? Ayer, la última clase, habíamos visto ya el esqueleto del cuello, hemos hablado de las vértebras que componen justamente el cuello, hemos hablado de las vértebras cervicales, sus características generales en realidad de todas las vértebras, y hemos hablado de las características particulares que tienen las vértebras cervicales. Dentro de las características especiales que tienen algunas vértebras, hemos hablado justamente de estas dos, que son el atlas y el axis, ¿no? El atlas, carencia de cuerpo, presencia de arcos, ¿no? Un arco anterior, un arco posterior, presencia de masas laterales, donde encontramos justamente en la cara superior carillas articulares elipsoideas, cóncavas, que se van a corresponder justamente con los cóndilos del occipital. Habíamos hablado a nivel del arco anterior del atlas, la presencia de un tubérculo anterior y una carilla, ¿no? Importante esta carilla porque enseguida vamos a hablar justamente de esta articulación. A nivel del axis, ya la presencia de un pequeño cuerpo, una prolongación cilindroidea, de la cual se proyecta justamente esta partecita que la hemos denominado el diente o apófisis odontoides del axis, ¿no? El diente o apófisis odontoides. Hemos indicado que tiene un cuerpo, que tiene un cuello. Hemos hablado de las apófisis articulares, en este caso estamos viendo las superiores para corresponderse justamente con las carillas articulares del atlas. Hemos hablado de su apófisis espinosa, aquí ya se puede ver mejor, ¿no? En cambio aquí no se ve muy bien, en cambio aquí sí se ve. Bueno, vamos a ver ahora ya las articulaciones que corresponden entre las vértebras cervicales. Y aquí estamos viendo ya vértebras cervicales, desde la primera hasta la séptima. Esta vértebra es una vértebra de transición, la séptima vértebra cervical. Esta vértebra en realidad no tiene, ¿no?, agujero transverso. Su apófisis espinosa es sumamente larga. Nosotros podemos trazar incluso una línea que va desde la escápula hasta la apófisis de esta vértebra para delimitar completamente en la parte posterior la región del cuello. Esta vértebra es sumamente palpable. Cuando nosotros realizamos la flexión del cuello, pues podemos palpar, podemos tocar la séptima vértebra cervical, que nos sirve como referencia en realidad, ¿no? No hay agujero transverso, evidentemente. ¿Dónde empieza el agujero transverso?
a nivel de la sexta vértebra cervical y es justamente para la arteria, ¿no? Que está empezando a deslizarse por este agujero hasta llegar al agujero occipital, la arteria vertebral. Bueno, cuando hablamos de articulaciones, siempre vamos a hablar primeramente de las superficies articulares, la clase, el género de articulación, los medios de unión, los movimientos que tiene esa articulación. Bueno, en este caso, las articulaciones de la cabeza, ¿sí? Articulaciones de la cabeza con el cuello, suceden a nivel de dos vértebras y un hueso de la cabeza, el occipital, el atlas y el axis. Primeramente, recordar las superficies articulares del atlas, la superficie que tiene a manera de una suela de zapato cóncava que se va a corresponder justamente con los cóndilos del occipital, ¿no? Entonces, por parte del atlas, recordar nuevamente esas superficies articulares que se encuentran a nivel de sus apófisis articulares, en este caso serán las superiores, con esta forma que tiene, y en su cara inferior vamos a encontrar otras carillas articulares que se corresponden con el axis, que tienen una forma muy similar, pero son más planas, ¿no? Las que están en su parte inferior, vale decir, las apófisis articulares inferiores son más planas que estas, que son mucho más cóncavas. Por parte del axis, recordar las superficies articulares, estamos viendo las apófisis articulares superiores, relativamente planas también. Entonces estamos observando nuevamente el diente o la apófisis odontoides del axis y va a participar también de la articulación. En realidad, aquí nosotros vamos a ver dos articulaciones, una entre el atlas y el hueso occipital y la otra entre el atlas y el axis. Inclusive hay una articulación entre el axis y el occipital directamente. Entonces, en realidad estaríamos hablando no solamente de dos articulaciones, sino más bien de tres articulaciones. Por parte del hueso occipital, recordar, agujero magno, apófisis basilar, la presencia de los cóndilos. Estas son las superficies articulares. Estas son superficies no articulares, pero que participan de la articulación. Sobre todo, el agujero magno, ¿no? Y el agujero magno tiene un reborde posterior y tiene un reborde posterior, o si quieren, borde posterior y borde anterior del agujero magno. Los cóndilos del occipital, que son convexos, ¿no? Alargados en sentido antero-posterior para corresponderse con esas superficies cóncavas que encontramos en las carillas articulares superiores del atlas, ¿no? Entonces aquí hay una articulación directa, evidentemente con el atlas, será la articulación atlaido-occipital. ¿Qué clase y género? Bueno, tiene movimiento, ¿no? Tiene movimiento esta articulación, por lo tanto pertenece a la clase sinovial, y el género, por la presencia de cóndilos, corresponde al género condilium, o también llamado elipsoideo, ¿no? Por la forma justamente que tienen las superficies articulares. Entonces, recordar la presencia del agujero magno, su borde posterior, su borde anterior del agujero magno, la apófisis basilar. Por dentro de la apófisis basilar, ¿qué vamos a encontrar en la cara endocraneal? El canal basilar, ¿no? Que de alguna manera participan en la articulación. Bueno. Recordar siempre que las articulaciones, las vértebras cervicales, al igual que el resto de las vértebras, contienen en su interior la médula espinal, están protegiendo a la médula espinal. Entonces, en ese trayecto, en esa articulación del occipital con el atlas, van a proteger la transición entre la médula espinal y el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces vamos a encontrar todas las cubiertas que tiene la médula espinal, vamos a encontrar la dura madre, el espacio epidural, el espacio subdural, su contenido de cada uno de esos espacios que están circulando justamente por esa articulación. Bueno, y aquí estamos empezando a ver ya los medios de unión de la articulación. Específicamente, para hablar de la articulación atlaido-occipital, tendríamos que hacer referencia a esta articulación, a este hueso y este hueso.
Aquí estamos viendo el occipital y aquí estamos observando justamente el atlas. Como se llama articulación atlaído-occipital, dentro de los medios de unión, como siempre, primero, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una cápsula articular que se desprende de las apófisis articulares superiores por fuera de las carillas articulares y se dirigen justamente a los cóndilos del occipital. ¿En qué parte de los cóndilos se van a articular? Por fuera de las superficies articulares. Acuérdense que tienen la forma de unos manguitos, unos cilindros, ¿no? Unas cápsulas, de ahí el nombre de cápsula articular. Entonces, nosotros en este momento no estamos viendo la cápsula articular, estamos viendo directamente los ligamentos de refuerzo. Y dentro de los ligamentos de refuerzo vamos a encontrar un ligamento anterior y un ligamento posterior. Y como la articulación tienen el mismo nombre, vale decir, se va a denominar ligamento atlaído occipital anterior y ligamento atlaído occipital posterior. Pero estos ligamentos en realidad no están sueltos, no están independientes, sino están rodeados por otras membranas que en conjunto van a insertar todas las vértebras cervicales, tanto en la parte anterior como también en la parte posterior. Entonces se confunden justamente con unas membranas fibrosas. Hablaremos un poquito de estos ligamentos o membranas atlaído occipital anterior y posterior. ¿De dónde van estas membranas? La anterior se va a desprender desde el borde anterior del agujero magno hasta el arco anterior del hueso atlas. La posterior, también sencillo, se desprende desde el agujero de la parte posterior o el borde posterior del agujero magno hasta el arco posterior del atlas, ¿no? Entonces, de esa manera, aquí vamos a encontrar un espacio, un compartimiento perfectamente delimitado, tanto por el ligamento anterior como también por el ligamento posterior. Ahora, estos ligamentos están reforzados entonces por estas membranas, tanto anterior como posterior. Da el nombre de membranas atlaído occipital anterior y membrana fibrosa atlaído occipital posterior. La anterior, ¿por dónde va a ir? Bueno, la anterior se desprende un poquito por delante del agujero magno a nivel de la apófisis basilar. Y desde aquí, pues esta membrana se va a ir dirigiendo por todos los cuerpos vertebrales, cubriendo prácticamente todas las vértebras cervicales. Se confunde, va a formar parte de un ligamento que después lo vamos a conocer con el nombre del ligamento longitudinal anterior. En cambio, la posterior, esta es la membrana, va a dirigirse desde la parte posterior del agujero, de toda la superficie hasta llegar a la protuberancia occipital externa, y desde aquí va a formar una especie de cinta, pero esta vez aplanada en sentido transversal, del nombre del ligamento nucal, ¿sí? Ligamento nucal. Y este ligamento se va a ir insertando a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Y va a continuar inclusive, después de las vértebras cervicales, va a continuarse con las vértebras dorsales, vértebras lumbares, etc., formando los ligamentos interespinosos. Aquí, ligamento nucal. Desde las vértebras cervicales hacia abajo, va a formar los ligamentos interespinosos. Vale. Estos son ya ligamentos de refuerzo, son ligamentos a distancia, y estos son los ligamentos propios de la articulación. Es una articulación condiliar. Entonces, ¿qué movimientos va a tener esta articulación? Bueno, los movimientos van a ser en realidad amplios, sobre todo en la flexión y la extensión. Pero va a presentar también movimientos laterales, va a presentar movimientos de rotación, pero eso gracias a la otra articulación a la cual nos vamos a referir, que es justamente la articulación atlaído-axoidea. Bueno, ahí tenemos el ligamento nucal, y aquí estamos viendo ya la articulación atlaído-axoidea. Entonces, entre el atlas y el axis. ¿Qué parte del axis? Principalmente la apófisis odontoides.
Y la apófisis odontoides habíamos indicado que tiene un cuello, que tiene un cuerpo. Y a nivel del cuerpo hemos encontrado dos superficies articulares. Una que es anterior y la otra es posterior. Una de ellas toma contacto justamente con el atlas, con esa carilla articular que tiene el atlas en su arco anterior, y la otra carillita que encontramos en la parte posterior, en realidad está en relación con este ligamento, que se denomina ligamento transverso. Entonces la apófisis odontoides tiene dos carillas articulares, una anterior y otra posterior. La anterior para el atlas, la posterior para el ligamento transverso. Pero no es la única superficie articular en la que toman contacto el atlas con el axis, sino también la otra superficie va a estar justamente a nivel de las apófisis articulares. Vamos a encontrar superficies articulares tanto del atlas, unas carillas articulares inferiores, y vamos a encontrar unas carillas articulares superiores por parte del axis. Aquí hay una articulación entonces. En realidad, entre el atlas y el axis hay dos articulaciones. Una con el diente, con apófisis odontoides, y la otra específicamente del atlas con el axis a nivel de las superficies articulares, a nivel de las carillas articulares. Entonces, una de ellas, ¿qué se llamará? Y la otra, ¿qué se llamará? Una medial y otra lateral. Ya, esta puede ser la media y estas son las laterales, o también denominarse atlaido odontoidea, y esta atlaido axoidea. Esta es la atlaido axoidea y esta es la atlaido odontoidea, o también media y laterales. Entonces, en la media, ¿quiénes participan? En la apófisis odontoides participa el arco anterior del atlas, participa el ligamento transverso. En cambio, en estas otras, ¿quiénes participan? Las carillas articulares, tanto inferiores del atlas como las carillas articulares del axis. Aquí, ¿qué tipo de articulación se va a formar? Bueno, aquí encontramos una carilla articular cóncava y por otra parte encontramos una carilla articular ligeramente convexa, como es el cuerpo, el diente del axis. Esta es una articulación trocoidea. En cambio, esta, la lateral, como todas las articulaciones, son articulaciones planas. Ambas son sinoviales. Aquí vamos a encontrar una pequeña superficie para la cápsula articular, una pequeña cápsula articular. También aquí hay cápsula articular que se extiende de una apófisis articular a la otra apófisis articular. Los medios de unión, en este caso el ligamento transverso, pero no es solamente el ligamento transverso, como estamos viendo aquí, que se extiende desde la apófisis articular de un lado hasta la apófisis articular del otro lado, ¿no? Rodeando justamente el cuello el cuerpo del axis, sino también desde el cuello del axis, ¿sí? Porque está un poquito más inferior, se van a desprender dos ligamentos, pero estos no van hacia el atlas del axis, sino se extienden hasta el hueso occipital, hasta los bordes del hueso occipital. Entonces, aquí, en realidad, si nosotros analizamos bien, hay otra articulación entre el axis y el hueso occipital. Pero, ¿qué están uniendo en realidad? El axis lo mantienen en la posición en el atlas, pero esta vez no están de alguna manera uniendo el atlas y el axis, sino más bien por la inserción que tienen, van entre el axis y el hueso occipital, ¿no? Entonces, estos ligamentos se llaman ligamentos laterales, ligamentos alares. Estos van a los bordes laterales del agujero magno. Tenemos un ligamento transverso. Entonces, aquí está la articulación lateral. Y si hacemos una disección, en realidad es esto lo que vamos a ver. Aquí tenemos un ligamento transverso, tenemos los ligamentos alares, y vamos a encontrar como parte de ese ligamento longitudinal, vamos a encontrar a estos ligamentos
que se dirigen desde el atlas hasta el hueso occipital y desde el atlas hasta el axis, ¿no? Este es el origen justamente de un ligamento que está a manera de una cinta que se denomina ligamento longitudinal posterior. Entonces aquí hay un ligamento longitudinal posterior, pero en este origen, este ligamento, una parte va hasta el occipital, hasta el canal basilar, y otra parte se extiende hasta el axis justamente, ¿no? Este es el atlas, este es el hueso occipital, y tenemos un ligamento, conjuntamente el ligamento transverso a manera de una cruz, de ahí el ligamento llamado cruciforme, ligamento cruciforme. Bueno, y este es el ligamento que en realidad mantiene al axis en su posición, evitando, reforzando al ligamento transverso, evitando que se desplace, ¿no? Y pueda de alguna manera lesionar o tomar contacto directo con la médula espinal. Aquí está la transición justamente de la médula espinal con el bulbo raquídeo. Entonces, esta primera partecita de la columna está sumamente reforzada, no solamente por la presencia de los ligamentos atleido occipital anterior y posterior, sino también la confusión que tienen ya con la membrana anterior, con la membrana posterior, el ligamento nucal, y también la presencia de estos ligamentos. Ligamento transverso, los ligamentos alares, una extensión superior del ligamento transverso y una extensión inferior del ligamento transverso, que son el origen del ligamento longitudinal posterior. Volvemos a repetir. Bueno, importante entonces la presencia de este ligamento, el ligamento cruciforme, pero más que todo el ligamento cruciforme es este ligamento, el ligamento transverso, que es mucho más grueso. Estos son simplemente reflexiones, pero de todas maneras tienen su importancia, pero este es el más fuerte, este es el más resistente, es el que está manteniendo justamente la apófisis odontoides en su posición. Y cuando se rompe este ligamento, cuando ocurre una flexión brusca del cuello, entonces este ligamento se rompe, y es lo que sucede justamente, ¿no? En los ahorcamientos, cuando ejecutaban justamente a los presos en épocas antiguas, pues todos pensaban, ya les decía anteriormente, que era por la asfixia que tenían, ¿no? Por la ruptura de los cartílagos de la laringe, pero en realidad lo que ocurría era esto: la ruptura del ligamento transverso, y la pos odontoides prácticamente se desplazaba hacia la médula espinal, y como estamos en la transición de la médula con el bulbo, ahí están centros respiratorios, centros cardíacos, ¿no? Entonces había un paro cardiorrespiratorio. En realidad, cuando una persona era ejecutada por este procedimiento, tenía la falla del aparato cardiorrespiratorio, ¿no? Un paro cardiorrespiratorio justamente por lesión del centro que regula tanto la parte cardíaca como también la parte respiratoria. Por eso que este ligamento es llamado también ligamento del verdugo, ¿no? Ligamento del verdugo. Vale. Y aquí tenemos ya las vértebras formando parte, continuándose con esos ligamentos que son denominados ligamentos longitudinales. Aquí estamos viendo el ligamento longitudinal anterior, y por dentro del agujero pues va el ligamento longitudinal posterior. Y aquí ya estará el ligamento nucal, posteriormente va a ir formando los ligamentos interespinosos, ¿no? Entonces, que son medios de unión de las vértebras cervicales, y que a medida que van descendiendo, estos, por ejemplo, van a continuarse, llamando así ligamentos longitudinales, confundiéndose inclusive a nivel sacro. En cambio, estos ligamentos interespinosos ya se encuentran formando parte de las apófisis espinosas en sus diferentes segmentos. Aquí, ligamentos interespinosos, y aquí ligamento nucal a nivel cervical, ¿sí? Pero el ligamento nucal es origen de los ligamentos interespinosos. En cambio, estos mantienen su nombre: ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, está por dentro del conducto. Músculos que van revistiendo esas diferentes